Bueno, buenas noches a todos. Estamos aquí ya con la transmisión también. Nos avisan que ya se está transmitiendo, entonces pues les damos un cordial saludo como siempre. Y bueno, comentarles que hoy la transmisión va a ser un poquito más por internet porque, bueno, debido a algunas lluvias fuertes por aquí, pues ha habido menor asistencia y bueno, creo que nos están viendo por internet los propios estudiantes que asisten aquí, así que buenas noches, un saludo y bueno, el día de hoy queremos continuar un poquito con la reflexión sobre este trabajo psicológico tan importante, tan necesario, tan crucial en nuestras vidas y decirles que, bueno, no es un camino fácil para los que están siguiendo las transmisiones. Y llevan ya un tiempo, pues se van dando cuenta de que este camino es un trabajo interior que hemos denominado. Y bueno, los días anteriores se ha estado hablando sobre lo que es el análisis transaccional, el análisis estructural del ego. En la meditación se ha estado hablando de lo que hay que eliminar, muchos aspectos que son psicológicos y que de alguna manera vamos a decir, llenándonos de esa información. Y el día de hoy quisiéramos como también darle una forma más específica que pueda llevarse directamente también a la práctica con lo que titulamos la autorreflexión o el autoanálisis. Hemos también estado hablando estos días del psicoanálisis y de tantas tendencias y nombres psicológicos que yo creo que para todos nosotros es importante hacer como una pequeña pausa y una reflexión, de no llenarnos solamente de datos y también poder hacer esa autorreflexión, ese psicoanálisis íntimo que pues nos dice el maestro Samael, existe ese trabajo, esa oportunidad de ese psicoanálisis íntimo, del psicoanálisis del ser, etcétera, etcétera. Para ello, pues, en este trabajo interno, no sé, ustedes creo que se han podido dar cuenta que es muy necesario hacer pequeñas pausas en la información. Me refiero a que avanzamos en muchos temas, pero que muchas veces nos quedamos con algunas dudas, nos quedamos con alguna... decir, bueno, todo esto ahora, ¿cómo lo aplico? Es demasiado. Y creo que para nosotros en la Gnosis se nos ha enseñado siempre a empezar de cero, a partir de cero radical. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que en esta enseñanza no importa la edad, no importa los años que tengas en la enseñanza, no importa ya el conocimiento que hayas adquirido, no importa ya todos los libros que hayas estudiado, siempre todos tenemos que empezar cada día de cero radical, como una didáctica también, pues, sobre nuestro trabajo interior. Entonces comenzamos diciendo que el maestro Samael, y en muchos lugares podemos darnos cuenta de que se mencionan dos tipos de conocimiento, lo que sería el conocimiento que adquirimos, es decir, cuando leemos la obra de los grandes maestros, cuando asistimos a las conferencias o las escuchamos ahora por internet. Entonces vamos adquiriendo una serie de conocimientos que se conocen como conocimientos adquiridos. Son como una especie de luz prestada que todos recibimos por la enseñanza de un maestro que ha pasado pues históricamente y dejado su mensaje, en este caso en la época más actual pues el maestro Samael, en épocas anteriores pues tantos y tantos grandes maestros, que siempre la enseñanza es la misma, que siempre van a encarrilarnos por el camino, como se dice, estrecho, angosto y muchas veces lleno de espinas, pero que con el tiempo muchas veces pues a la hora de la práctica, todos aquellos que somos aspirantes a ese conocimiento ahora propio, pues tenemos que transitar por ese camino, decíamos. Entonces existe el conocimiento adquirido, que es el que recibimos, y existe el conocimiento que hacemos propio, el conocimiento que vamos a decir
es lo que llamamos gnosis o autorrevelación, debido a la propia experiencia, debido a la propia práctica, donde se conjuga pues esa constancia, esa tenacidad, ese pasar por las pruebas básicas, el camino de la iniciación que también más adelante y poco a poco vamos a ir reforzando. Entonces, ¿cómo vamos a convertir ese conocimiento adquirido en propio? Pues simple y sencillamente bajo la práctica, bajo la lucha, bajo la constancia. Por eso el día de hoy, en esta autorreflexión, que seguramente todos vamos a poder lograr hacer al nivel que podamos compenetrarnos con nuestro propio ser y nuestra conciencia, vamos a comenzar mencionando que se dice existen 3 tipos de personas. Una es la persona que no hace nada, otra es la persona que hace, que comienza a hacer, y el tercer tipo de persona sería aquella que sabe hacer. Creo que para todos esta es una buena reflexión también. ¿Ustedes han escuchado alguna vez, a ver los que están por internet también que quieran participar, alguna vez ustedes han, pues no sé, reflexionado, pensado, observado, conocido a alguien que no hace nada en su vida? Les dejo unos momentos para que el tiempo de escribir sea... Conocemos de repente, no sé, a alguien que no trabaja, que no estudia, que no se dedica a nada. Muchas personas, sí. Muchas, bueno, ya supera las expectativas, ¿verdad? Ese no hacer nada nos convierte, vamos a decir, en un paria en la vida humana, en un holgazán, o no sé de cuántas maneras lo podamos llamar, ¿verdad? A veces no es que estemos criticando ni juzgando, es simple y sencillamente alguien que no se dedica a nada, que no hace nada en la vida. ¿Qué futuro puede tener, diríamos? Díganme ustedes. Ahora bien, en nuestra vida también conocemos personas que trabajan mucho, que hacen muchas cosas, pero que muchas veces no llegan a un nivel más elevado. Vamos a decir que aquí encontraríamos, por ejemplo, el trabajo de un albañil, el trabajo de un obrero, el trabajo de un asalariado. Estoy haciendo una comparación más que todo para llegar a la comprensión del trabajo psicológico, que es lo que nos interesa. Por eso repito, no es que estemos juzgando la vida de los demás, sino que en comparativa, una persona que trabaja, que hace algo en la vida, pues se define como aquel, decíamos, trabajador, obrero, asalariado, empleado, albañil. Vamos a poner el ejemplo del albañil que sabe, está empezando a hacer cosas, está construyendo algo, pero necesita obviamente de la dirección, vamos a decir, de aquel que sabe hacer la construcción. En este caso vamos a mencionar al arquitecto, que es el que, vamos a decirlo así, pues dirige la obra. Es decir, sabe hacer las cosas o tiene un conocimiento especializado. En el caso del trabajo psicológico, vamos a ejemplificar de la misma manera estos 3 tipos de personas. Primero encontramos las personas que no hacen nada por su desarrollo interno, que no hacen, es decir, que no tienen una actividad de trabajo interno, por miles de causas, si ustedes gustan. Primero, porque no lo conocen; segundo, porque nadie les educó; tercero y más importante es porque no sienten quizás ese llamado, quizás esa intuición de decir, bueno, hay algo más en la vida. Ese tipo de persona, vamos a decir, tiene características especiales a semejanza de aquella persona que no trabaja o que no tiene una actividad en la vida humana. Por eso lo ejemplificábamos de esta manera. ¿Qué características tendría la persona
que no hace un trabajo psicológico? Ustedes mismos díganme. Voy a comenzar mencionando algunos aspectos y pues ustedes mismos nos van ayudando. Una de las características de las personas que no están dedicadas a un trabajo psicológico sería, pues, que son personas a las que todo nos sucede, todo nos pasa. Somos como víctimas de las circunstancias, creyendo que la vida nos tocó suerte o nos tocó la buena lotería o nos tocó el buen premio, y decimos muchas veces qué suerte que tuvo fulanito o qué suerte que tuvo tal persona que encontró un buen matrimonio, le fue bien en el trabajo, porque qué suerte decimos, ¿verdad? Equivocadamente. Esta persona que no hace un trabajo psicológico interno va a ser siempre conducida por sus sensaciones, sus propias energías corporales, vamos a decir, hormonalmente hablando, todo le sucede. Si es un niño que entra a la pubertad y de la pubertad pasa a la juventud, diría básicamente a nivel de las energías creadoras, bueno, yo ya me había tardado, es decir, todo mundo tiene relaciones antes del matrimonio, una y otra pareja, y bueno, yo ya me había tardado, diría, porque es hijo de las circunstancias, hijo de una sociedad que de acuerdo al tiempo y el lugar, pues está inmerso en esa como maquinaria humana. La persona que no hace, obviamente se convierte por y para el sistema en el cual vive, es decir, es una persona que puede inclusive ser un buen trabajador, un buen padre de familia, se puede esforzar por cumplir una vida humana que le fue programada, vamos a decirlo. Es una persona que dice, bueno, esto es la vida, no hay nada más. Si se le inculcó una religión, esa es la religión que practicará y defenderá a capa y espada. Si se le inculcó un ateísmo, pues eso será lo que defenderá a capa y espada. Si se le inculcó una forma política de pensar, esa será la que defenderá sin una reflexión o autorreflexión. Si se le inculcó una profesión, una carrera como la mejor manera de ganarse la vida, esa será la que practicará. En resumidas cuentas, ¿a qué tipo de personas estamos refiriéndonos? Ustedes mismos pues nos dicen, ¿verdad? Decía el maestro Samael a Vicente y a toda la gente, ¿no? No me acuerdo cómo era, a Raimundo y todo el mundo, dicen por acá. Es decir, la masa de la humanidad, que triste y llanamente tenemos que decir, no entiende, no comprende que hay algo más. Sus 5 sentidos no le alcanzan para ver algo más, para percibir que hay algo más. Todas las personas que habitan el mundo, dicen. Todas las personas que habitan el mundo. No, quizás podríamos decir un 80, un 70, un 90%, no podríamos mencionar el porcentaje real. Pero sí es verdad que en la actualidad está habiendo como una especie también de euforia por el camino espiritual, que sería el segundo tipo de persona a la que nos referiríamos en la plática, reflexión del día de hoy. Este segundo tipo de persona, a semejanza del albañil, del trabajador, vamos a decir, entraría en esa persona que comienza a hacer algo. A hacer algo, ¿por qué? Por su desarrollo interno. Comienza a intuir que hay algo más. Comienza a detectar que la vida tiene que tener otro sentido. Empieza a ser una persona más difícil quizás de controlar. Empieza a ser una persona que sale poco a poco de los cánones. Es una persona que dice, si todo el mundo va para allá, a ese resbaladero
viendo que todo mundo está perdiendo sus energías, su juventud, su energía vital, su energía intelectual, etcétera, etcétera, por algo que no tiene realidad. El segundo tipo de persona a la que nos referimos es la que empieza a hacer algo. Y quizás aquí es donde nos podemos situar muchas veces cuando recordamos y decimos, bueno, no es que yo ya haga mucho, pero empiezo a comprender esa transición de cuando yo buscaba algo más a cuando conocí, por ejemplo, en este caso de lo que nos toca hablar, en el caso nuestro, cuando conocí por primera vez la gnosis y se me develó que existe una posibilidad, se me develó que esto que veo, toco, oigo, escucho, gusto, observo, aparte de ello hay algo más. Intuyo, diríamos, quizás ustedes lo han sentido, que hay algo más, que en la vida no puede ser solo nacer, crecer, desarrollarse, reproducirse y morir. Intuyo que hay algo más porque no es posible que haya tanta desigualdad en el mundo. No sé, siento que tiene que haber algo más porque ¿cómo es posible que desde el nacimiento muchas personas ya vengan en una cama de seda y otras, o como dice el dicho, unos nacen con estrella y otros nacen estrellados? Intuyo que esto que me están inculcando como religión, como principio religioso, tiene que comprenderse desde un punto de vista más elevado, porque algo no me coincide. Este tipo de persona que comienza a hacer sería semejante al albañil que comienza una construcción y dice, bueno, yo no sé, yo tengo que recubrir este espacio y comienzo a poner un ladrillo y otro ladrillo, y muchas veces en ese inicio de querer hacer algo, esa construcción no sirve, es decir, la tengo que renovar porque este primer intento fue fallido, tengo que renovarlo porque no lo construí sobre cimientos muy sólidos, tengo que, no sé, repetir esta comprensión de lo que aprendí porque hay algo que no me salió bien. Y a veces en este tipo de personas que somos todos nosotros, seguramente los que estamos comenzando, queriendo comenzar un trabajo psicológico, nos vamos dando cuenta de lo que cuesta saber hacer las cosas. Una cosa es conocer la gnosis y otra cosa es saberla aplicar. Yo creo que aquí es donde de alguna manera ojalá que pudiésemos compenetrarnos y poder tocar más allá de las palabras el sentido que quizás todos hemos tenido alguna vez y algunas veces incluso llenos de dudas en este camino, ¿no? Se nos enseña también que las personas que empiezan a hacer, algo que nos tocaba investigar era que, aunque nos parezca increíble, también hay una serie de estructuras diseñadas a nivel social para este tipo de personas que dicen, yo creo que hay algo más y comienzan a buscar. Vamos a decir, estos buscadores de la verdad, estos buscadores de su propia verdad. Entonces comenzamos buscando de alguna manera esa gnosis que decíamos es un término universal, pues la terminamos buscando en aquella asociación, en aquel profesor, en aquella institución. Aquella persona que no llegó precisamente a la gnosis, a lo mejor lo comienza investigando en un libro, muchos comienzan leyendo, no sé, El Tercer Ojo, hace mucho tiempo atrás. Eran los libros que daban como un toque para que nosotros pudiésemos decir, hay algo más. Es decir, hay otros pueblos en el mundo que no viven igual que nosotros. Algunas personas empezaron a buscar en la metafísica, otras comenzaron buscando en la misma religión, comenzaron leyendo, por ejemplo, la Biblia o el Corán o el Popol Vuh, dependiendo de la latitud y altitud de la cultura en la que se encuentren.
Pero desgraciadamente tenemos que comprender, como decíamos, que hacer no es suficiente. Y en este camino de hacer, tenemos que esforzarnos por saber hacer. ¿Por qué? Porque hay una trampa intermedia, vamos a decirlo así. Hay una lucha intermedia, hay una prueba intermedia en términos generales, aunque sabemos y decíamos que hay que estudiar ese camino de la iniciación cada vez con más profundidad, podríamos generalizar que en este camino nos vamos a encontrar con ciertos aspectos en donde no existe la liberación todavía, no existe el saber hacer todavía, no existe el despertar de la conciencia todavía, sino un semi-despertar cuando conocemos la enseñanza. Hay que decir que la enseñanza como que nos despierta por sí sola, porque el hecho de que alguien diga, yo no conocía que existe, por ejemplo, eso que llamamos ego, yo no sabía que soy yo la misma causa de mi dolor, de mi sufrimiento. Esas revelaciones que tenemos cuando entramos a la enseñanza, de decir, yo no sabía que existe la posibilidad de no derramar las energías creadoras, que existe una técnica que se conoce como alquimia que nos permite evitar ser máquinas, utilizando sistemas como anticonceptivos, antinatales, etcétera, dañando mi propio organismo. Es una revelación, es un despertar por sí mismo. No sé si ustedes están de acuerdo con nosotros, pero para nosotros es ya un despertar, porque las personas en ese momento dicen, a mí esto no me coincide y se retiran, o dicen, esto es lo que yo estaba buscando, esto es lo que yo sabía que existía algo más, yo sabía que podía encontrar o buscar un matrimonio diferente. Yo no estaba conforme, dicen algunas jovencitas, con tener que amarrarme, o algunos jovencitos dicen, yo no estaba conforme con tener que sentirme obligado a casarme y a cumplir con obligaciones y trabajar y perder mi libertad y perder tantas cosas, entre comillas, que muchas veces los jóvenes dicen, porque yo no encontraba un sentido diferente, y que luego vengan hijos y que luego haya que mantenerlos y luego hay que llevarlos a la escuela y luego hay que hacerse viejos, sirviendo a un sistema en el que se nos ha dicho polvo somos y en polvo nos hemos de convertir. Entonces todos esos jóvenes o todas esas esencias o ese porcentaje de la humanidad, quizás un 10%, un 20%, un 5%, no sé qué cantidad exacta, que dice yo siento que hay algo más, yo creo que es un primer despertar, es un primer choque consciente, la propia enseñanza. Cuando conocemos la alquimia, decíamos, cuando comenzamos a transmutar, cuando conocemos que existe los pueblos solares, cuando conocemos que no somos la única humanidad sobre la faz de la tierra, cuando entendemos que esta humanidad que se autodestruye cada día en guerras, etcétera, no es lo único, no es la única forma de convivencia humana. Es decir, esas personas que de no hacer nada, de estar tranquilos, de decir, yo estoy conforme con la vida, a mí que me gobierne un partido u otro, yo prefiero por último que me gobierne un delincuente, pero que me deje en paz para acabar pronto, ¿verdad? Es decir, esa forma de pensar, de decir, mientras a mí me dejen en paz, yo no quiero hacer nada en ese trabajo psicológico, no quiero esforzarme, no quiero pensar, reflexionar. A mí me dijeron que Dios hizo al mundo y así es y punto. Yo no quiero investigar ni la ciencia ni nada más. O a mí me dijeron que Dios no existe y punto. Yo así lo creo y soy ateo gracias a Dios, como se dice también muchas veces, pero sin un fundamento, sin una investigación, sin una corroboración, tanto en conocimiento adquirido como en conocimiento propio,
pues decíamos, son las personas que dicen, yo no quiero hacer nada por mi trabajo interno ni por mi desarrollo personal. Prefiero esforzarme en una buena profesión, prefiero dejar mi salud en una empresa que me pague bien, prefiero tener que comprarle a mis hijos sus últimos Nintendos o celulares o lo que sea, y sentir de esa manera que cumplí en la vida. Entonces, para el segundo tipo de personas que empiezan a buscar un camino, la cosa se pone muy cruda. No sé ustedes qué opinen, pero en muchas maneras y por la propia experiencia nuestra, ahora sí que de ese conocimiento adquirido a ese conocimiento propio, por experiencia, y no estamos diciendo que sea la última verdad, pero para nosotros, mi esposo y mi persona, el transcurso, el trayecto de haber conocido la gnosis al punto en el que nos encontramos ahora, ha sido también una gran lucha, porque hemos conocido la gnosis, por ejemplo, en una institución, y repetimos, no tenemos nada en contra de las instituciones, pero hemos aprendido que la institución, muchas veces vamos a poner el caso de una institución filosófica, la que sea, termina cuando el trabajo psicológico no lo comprendemos a fondo, uno termina siendo seguidor de aquel líder y se llega uno a dar cuenta con los años de lo difícil y de lo triste y de lo crudo y del dolor psicológico, si acaso egoico, hay que reconocerlo, pero de darse cuenta que si tú no haces tu trabajo interno, nadie te va a hacer tu trabajo. Y por muy buen estudiante de la gnosis que seas, si tú no te avivas, si tú no te alertas, si tú no te esfuerzas por tu trabajo interno, tristemente, como se dice, vas a terminar cayendo en la trampa de una forma más. Es decir, de la persona que quiere hacer, que ya conoce un camino, pero que sigue dejándose llevar por un sistema, sea cual sea. Y a lo mejor aquí para muchos va a ser quizás un golpe o algo que no estén comprendiendo de momento porque no lo hayan vivido o porque nos hemos vuelto también cómodos dentro de nuestra propia institución. Nosotros personalmente podemos dar ese testimonio. Llegaba a ser el momento que aquello que nos decían los directivos de la institución era la verdad pura, contra cualquier sentido común. Cuestiones graves en las cuales uno pierde el sentido común. Después conocimos otras, que no es el caso hablar ni bien ni mal, en donde nos podíamos dar cuenta que la apariencia, la forma, todo era más o menos agradable, pero a la hora en que no eres interesante o no te sujetas a la manera específica del líder, del directivo, como se quiera llamar, entonces tú ya no estás engrosando las filas, vamos a decirlo así, por seguidismo, sino porque estás buscando un trabajo interno. Terminas dándote cuenta que si el líder dice, esta persona nos conviene, sonríanle y quiéranla mucho, todos te quieren. Y es admirable darte cuenta que 100, 200, 300, 400 personas o cuantas personas sean, si el líder dice esta persona no conviene, yo veo desde el mundo interno que esta persona, etcétera, etcétera, lo que sea, cualquier explicación pseudoesotérica, aquella persona, aquel misionero o aquel estudiante que te sonreía y que te decía querer, si recibe la orden de ya no quererte, si recibe la programación de ya no dirigirte la palabra, de que no eres importante, entonces automáticamente funciona igual, de la misma manera, como un autómata más, aún dentro de una misma institución filosófica, para decirlo así. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no perder, decíamos, ese sentido común y comenzar a hacer un trabajo interno. Sí necesitamos efectivamente
la guía. En el caso del maestro Samael, cuando él vivió, repitió una y mil veces e incansablemente, de mil maneras o de muchas maneras, quiso decirle al pueblo gnóstico: yo solo soy un mensajero que está entregando un paquete cósmico. No importa el mensajero, lo que importa es el mensaje. Y años posteriores todavía encontramos personas que dicen: es que a mí ese mensajero me resultó un fraude, me gustó, no me gustó, y calificamos al mensajero, cuando lo que interesa es obviamente ese despertar de la conciencia. O también, como decía el maestro Samael, yo solo soy la lámpara, lo que importa es el ser dentro de mí, la luz dentro de mí y el mensaje dentro de mí. Entonces, de la misma manera, muchas veces nosotros perdemos el sentido del trabajo interno por el seguidismo que podemos tener, aún al mismo maestro Samael, porque él dice textualmente esto: sin haber convertido ese conocimiento adquirido que él nos entrega en un conocimiento propio vivencial. Comprendemos que el cambio de hacer algo a saber hacer nos puede llevar toda una vida entera o incluso varias vidas más. Pero en este camino, lo que nos gustaría es recordar que debemos pasar de dejar de ser el holgazán del trabajo interno, pero no convertirnos en el holgazán del trabajo interno que quiere que todo nos lo solucionen, que quiere que me digan qué es lo bueno y qué es lo malo, que quiere que le digan qué debo hacer y qué no debo hacer. Muchas veces como estudiantes preguntamos: entonces es malo hacer esto, entonces es bueno hacer esto, y caemos en ese bueno y malo, en ese sí o no. Nosotros tenemos, como decía San Pablo de Tarso, ¿verdad? Dejar de comer comida de bebés, que es cuando se nos entrega la enseñanza en un nivel de kinder. Y tenemos que empezar a comer comida de gente adulta, es decir, tenemos que empezar a digerir nuestro propio trabajo interno, nuestra propia responsabilidad. Nosotros a veces platicamos con mi esposo y decimos: se dice que la gnosis, por ejemplo, ha crecido en millones de personas en el planeta Tierra. ¿Y dónde está el resultado? Cuando se supone que el pueblo gnóstico tenía que ser la solución en una época como la actual. Teníamos que ser la solución de una enseñanza nueva, un vino nuevo en un odre nuevo también. Cuando la gnosis ya tiene la suficiente madurez para poder ser nosotros los propios artífices de nuestro trabajo interno. Cuando tendríamos que tener, después de muchos años de conocer esta enseñanza, la madurez suficiente ya de conducirnos en una sociedad como la actual, en medio del internet, en medio de la tecnología, en medio de tantas y tantas teorías y técnicas pseudoespirituales, en medio de tantas luchas de intereses, de partidismos, en medio de una sociedad en la que el egoísmo prevalece, tendríamos que ser nosotros, el pueblo gnóstico del mismo maestro Samael, logia blanca o seres superiores, como quiera llamarse, de una sociedad cada vez más civilizada. Pero desgraciadamente nos hemos quedado en ser albañiles de la enseñanza y queremos que siempre que alguien nos esté diciendo cómo hacer el trabajo, queremos tener ese falso sentimiento de pertenecer al grupo de los salvados, al grupo de los selectos. Ese movimiento espiritual que develó el maestro Samael en su época, él hablaba y decía: fuera de nosotros, ¿verdad?,
tantos defectos como la codicia, la lujuria, etcétera, fuera de las filas de la gnosis, eso, porque eso ya se ve en otros muchos movimientos espirituales de la época del maestro Samael. Si ustedes se leen, por ejemplo, el libro de Misterios Mayores, se van a dar cuenta que aún en la misma gnosis el maestro ya prevenía que iba a haber grandes títulos de grandes iniciados, que casi no nos iba a tocar ya ninguna reencarnación buena, casi lo decimos en broma, porque ya estaría reencarnada Juana de Arco, Napoleón, Hermes, estaría ya reencarnado venerables maestros hindúes, el propio maestro Samael, y bueno, cuántas y cuántas cuestiones hay de este tipo, y nosotros en nuestras mismas estructuras psicológicas queremos recibir la gnosis. Por eso en la conferencia pasada se decía que se necesita del psicoanálisis íntimo, de romper las estructuras también del ego y las transacciones del ego, porque nosotros somos personas que queremos entrar a un trabajo psicológico, pero bajo la misma estructura que tenemos de nuestras viejas tradiciones psicológicas sociales, en donde queremos tener el hueso, vamos a decir, aquí en México se llama hueso, es la influencia, ¿verdad? Queremos tener la influencia para que aquellos gobernantes nos ayuden, nos den buenos puestos, nos saquen adelante con nuestros problemas, nos den un buen empleo, nos den algo fácil y rápido. De la misma manera, así queremos en la gnosis tener esa influencia, ese hueso para decir, pues yo como estoy con los que sí son los buenos, ¿verdad? Los gnósticos buenos, los que están con los verdaderos maestros encarnados, los que están con la familia o los hijos o quien sea, y disculpen que lo hable tan abiertamente, ese falso sentimiento del ego de decir yo pertenezco a la institución buena, nosotros lo hemos vivido, lo hemos sufrido y lo hemos pagado, creo yo, incluso. Y solo en base a eso ha llegado la comprensión de que si queremos formar o pertenecer algún día a una nueva humanidad, tenemos que despojarnos, arrancarnos la piel aunque sangremos, de esas viejas estructuras, de ese odre viejo, porque la enseñanza es vino nuevo, es luz nueva, pero no puede crecer y fructificar esa semilla en una estructura que todavía se desenvuelve en medio de transacciones que llamamos egoicas, en donde yo mismo quiero estar o quiero servir al líder porque me voy a ganar el reconocimiento de los demás. Quiero tener el puesto de aquel profesor o ser el mejor estudiante de la asociación porque quiero merecerme el título o que me digan que yo ya estoy en tal o cual iniciación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la trampa de este camino intermedio, de cuando estás semi-despertando, pero todavía no has despertado totalmente, ahí nos quedamos en ese colador muchos, que llamamos pruebas de misterios menores, inclusive cuando analizábamos el libro de Misterios Mayores en aquel retiro que se pudo transmitir y que fue quizás muy corto, pero que quisimos pues compartir lo que sentíamos de este libro tan maravilloso del maestro Samael, donde nos va dando pautas en esa iniciación para ponernos a los pies, ¿verdad?, a las puertas de la iniciación de los misterios mayores, pero que muchas veces nos quedamos en ese colador, sintiendo, yo doy la vida por mi líder, a mí lo que me diga mi líder, yo estoy con mi líder, y ese líder ya es un Cristo encarnado, ya es un gran ser encarnado, ya es esto encarnado y yo estoy con él. Y no me importa, incluso hemos escuchado frases así, aunque uno no lo crea, no me importa si yo me voy al infierno porque sé que estoy haciendo cosas negativas, incorrectas, pero yo por defender a mi líder, no me importa, si él se autorrealiza, no me importa si yo me voy al infierno, porque sé que si él se autorrealiza, yo voy a ser como la hoja de ese árbol que automáticamente se va a autorrealizar. La gnosis tiene una enseñanza muy directa, pero
muchas interpretaciones también, igual que como podemos verlo en cualquier religión, en cualquier escuela filosófica y en cualquier forma humana que toma o que utiliza una enseñanza y que desgraciadamente está llamada a las leyes humanas, que son evolución e involución. Llega, crece, se desarrolla, llega a su límite. Si no hay trabajo interno, viene la involución. ¿Sí? Con esas palabras me queda claro lo que es el cambio radical. Muchas gracias. Esto ojalá que pueda servirle a algunos que a lo mejor han pasado, han vivido, pues, y están en esa lucha o están viviendo esa lucha. Quiero decirles que en el camino del hacer las cosas, efectivamente, nosotros no tenemos arrepentimiento, más que quizás porque fue un tiempo un poco excesivo, pero quizás porque podíamos haberlo hecho con conciencia un poco más rápido. Pero a veces hay que pagar los diezmos también para recibir una enseñanza. Y esos diezmos no son otra cosa más que pasar las pruebas de iniciación, decíamos, de misterios menores. Esas pruebas de iniciación de misterios menores son, pues muchas veces pasadas en instituciones en donde hay que sortear obstáculos de codicia, del líder y de codicia de uno, porque hay formas, ¿verdad?, en donde tenemos que saber manejar las economías. Eso es innegable. Nosotros siempre hemos dicho, si tú das con el corazón lo justo, lo correcto, pues estás en la ley de la balanza, del equilibrio. Cuando tú das demasiado, te quitas demasiado por dar, bueno, Dios no se queda con nada. Pero qué triste por aquel que va a recibir el cobro de todo lo que recibió y de lo que no hizo buen uso tampoco. Entonces, la vida, como dice el maestro Samael, en el camino de la iniciación es el filo de la navaja. Cuidado a la derecha con los egos buenos. Cuidado a la izquierda con los egos malos que llamamos. Es decir, con el camino de la izquierda y con el camino de la derecha. Y cuidado en el centro, porque si no sabes caminar, dice el maestro Samael, también te cortas. Esto quiere decir que no hay seguridad en este trabajo interno, que la única seguridad es la que proviene de tu ser y de tu trabajo interno y de tu entrega al trabajo interno, en donde dices, yo entrego esto y Dios sabrá, ¿verdad? Yo cumplo con lo correcto, busco ser buen dueño de casa, trato de ser recíproco con lo que doy y con lo que recibo, estoy en esa lucha. Pero si porque los demás no dan, yo no doy, si porque el otro da mucho, yo voy a dar más, entonces ahí ya estamos equivocándonos. Están preguntando Sí. qué son los egos buenos. Sí, quisiéramos tener un pequeño apartado sobre los egos buenos. Yo creo que en este camino de hacer, y es a título muy personal, en combinación con mi esposo que está aquí presente en la parte técnica el día de hoy, es aprender con mucho dolor muchas veces estos egos buenos. No hay que tenerle miedo al dolor, obviamente, pero tampoco hay que hacer del dolor, como se dice, una filosofía y una forma de vivir. Lo que hay que hacer es extraer del dolor la enseñanza, la conciencia y salir de ahí, salir de ese dolor, ¿verdad? Entonces, el ego malo que nosotros llamamos es el ego abierto, que cuando nosotros llegamos a estos estudios nos cuesta reconocer inclusive al inicio porque decíamos, yo creía que era bueno enojarme, gritar, imponerme por una verdad, por la justicia o por lo que sea. O quizás muchas personas dicen, bueno, yo creía que no había otra manera de defenderme del mundo, pues más que resintiéndome, odiando, deseando mal, pues tú ojo por ojo, diente por diente. El ego malo es el que conocemos cuando nos hace daño y decimos, me enojé tanto que estoy a punto de perder una relación familiar, conyugal, de amistad, etcétera, etcétera. Y decimos, por primera vez decíamos, reconozco que existe eso que se llama ego. Yo creía que no tenía la codicia, la lujuria, el orgullo, pero ahora que lo empiezo a ver, veo que me está haciendo daño, me hace daño,
por ejemplo, mi carácter que es muy fuerte, diría, vamos a poner un ejemplo específico. Alguien dice, yo tengo un carácter muy fuerte y he sufrido por eso. Ahora que llego a estas enseñanzas comprendo que soy muy iracundo, muy iracunda, vamos a decir. Entonces, eso, como me está haciendo daño, lo comienzo a trabajar y me quiero convertir en una buena persona, en un buen ciudadano. Y para mí es fácil, hasta cierto punto, empezar a trabajar esos egos porque sé que me están haciendo daño y están haciendo daño a los que me rodean de una forma abierta. Llámese cólera, ira, orgullo, etcétera, etcétera, lo que mencionábamos. Alguien diría, bueno, yo no pensé en mi mundo de valores sociales, tener varias mujeres o tener varios hombres era un valor, porque me hacía muy hombre o muy mujer, vamos a poner entre comillas. Vengo a estos estudios y descubro la fatalidad de ello, descubro que con ello se me está yendo la vida y descubro que la lujuria es muy grande y descubro que va a hacerme daño, descubro que me voy a enfermar, descubro que voy a envejecer más pronto, descubro el daño abierto que me hace este defecto y comienzo a trabajar con ello. Hasta ahí estamos claros con un ego malo. Pero si tienen alguna duda, con mucho gusto lo vamos comentando. Pero empezar a descubrir los egos buenos, esta parte que hay que sacrificar muchas veces y que es ego, pero socialmente aceptable, eso nos cuesta mucho trabajo a nosotros aún en este mismo camino. Se necesita ir despertando poco a poco para darse cuenta que ni bueno ni malo hace bien. Pues, ¿qué ejemplos podríamos poner de un ego bueno? Pues, por ejemplo, vamos a decir, una madre de familia se lleva muy mal con su hijo o con su hija. Siempre han estado peleando y ahora esta persona, esta madre de familia o esta hija o hijo, el caso que sea, se ha dado cuenta de que la ira no ha sido buena y la trabaja y la está trabajando, está pidiendo la eliminación. Pero de repente le dice el hijo o la hija, ¿sabes qué? Pues me han ofrecido, por ejemplo, no sé, un buen trabajo, pero a cambio de cierta corrupción, cierta situación, y pues lo voy a tener que aceptar porque fíjate que pues de esa manera voy a poder ayudar a la economía de la casa, yo qué sé, estoy aquí inventando. Entonces, quizás la persona se le haría muy difícil decir, ¿sabes qué? Yo no te puedo aceptar así con esa cuestión, con esa situación. Porque pues es mi hijo, es mi hija, y como le amo mucho, me cuesta mucho ver un amor más consciente. Quisiera poner otros ejemplos. Aquí están diciendo ser francos, ser así, eso es ser un ego bueno, una persona franca, que todo lo dice, que todo lo... Sí, ser franco no es bueno ni es malo, es el ego que llevamos dentro. Si uno es franco con la conciencia, sabe hablar cuando hay que hablar y callar cuando hay que callar. Pero si uno es franco, de esa franqueza que dice, oye, me dio gusto que te fuera mal, perdóname, te pido una disculpa, pero me dio gusto que te fuera mal. Pues, ¿qué tipo de franqueza es esa, verdad? O sea, no hay franqueza real. Hay un ego ahí que está diciendo, socialmente soy franco, pero muy por debajo del agua, pues obviamente que estoy haciendo sentir mal a aquella persona. ¿Los egos sociales? Los egos sociales, por eso quisiéramos como darle un tiempo, aunque nos cueste un poquito de trabajo, porque las palabras no alcanzan, pero los egos sociales. Alguien dice, ¿sabes qué? Socialmente es muy difícil que yo diga, pues no te acepto una copa de beber porque se va a ver mal.
no sé cómo explicarlo, quedo mal ante los demás. Entonces, yo sí me voy a quitar el vicio del alcohol en mi casa, pero no me lo voy a quitar delante de mis amigos porque si no yo quedo mal con ellos. O esos egos buenos de decir, yo sé que mi amigo, vamos a poner otro ejemplo, alguien alguna vez nos comentó, yo sé que mi amigo es mi vecino, vamos a decir, y yo sé que mi otro vecino tiene un conflicto por causa de mi buen amigo, que está haciendo las cosas mal, pero yo socialmente le apoyo porque este es mi amigo y esta es la relación que a mí me conviene, aún a sabiendas que legalmente está haciendo mal. Entonces tenemos la tendencia a apoyar con egos buenos a lo que nos interesa. Alguien alguna vez también nos dijo, bueno, es que, ¿qué vamos a hacer? O sea, mi hijo, mi sobrino, o quien sea, mi estudiante, quien sea, para que no nos hagamos nadie conceptos, está llevando una doble vida. En esa doble vida está queriendo participar de segunda cámara, vamos a decir, está inclusive siendo profesor, misionero, y está llevando una doble vida. ¿Y sabes qué? Pues hay que perdonarlo porque a todos nos pasa. Y tenemos tantas justificaciones que caeríamos en ese ego bueno de decir, pues como es mi buen amigo también, ¿verdad? Pues como es su vida, pues como él va a dar cuentas, pues yo permito esa complicidad, sin darme cuenta que estoy siendo cómplice de algo, ¿no? Muchas veces en este camino hemos perdido muchas amistades, porque no hemos hecho lo que las amistades han querido que hagamos con la gnosis. Eso se los tenemos que decir. Aquí dicen, tal vez un ego bueno podría ser cuando uno hace una cosa buena que parece mala y perjudica a otra persona. Más bien yo creo que quiso decir una cosa mala que parece buena, ¿no? Exacto, una cosa mala que parece buena. Por ahí dicen, no hagas cosas malas que parezcan buenas, ¿verdad? Ni buenas que parezcan malas. Es decir, si yo sé que conscientemente le estoy ayudando a una persona para estar bien con ella porque tengo un interés, pero me estoy haciendo cómplice en esa ayuda de algo que no es correcto, por ejemplo, yo voy y le regalo su botella de vino directamente para recibir algún favor, o yo no le digo la verdad, o yo quedo bien con uno y quedo bien con otro para no tener conflictos. Todo ese tipo de cosas que hacen los egos buenos son muy sutiles. Dice el maestro Samael, aún entre el incienso de la oración se esconde el delito, y a veces descubrir estos egos dentro de uno y fuera de uno cuesta mucho trabajo. Sí. O el amigo que se va de copas porque tiene un mundo social muy bueno y se olvida de su esposa y de sus compromisos de hogar, ¿no? Sí, por ejemplo, alguien dice por ahí, pues yo soy vendedor y para poder hacer la venta me tengo que ir de copas con los que me van a comprar y tratarlos bien. Todas esas transacciones buenas, aparentemente socialmente, que te hacen una persona buena y agradable, pero que en el fondo estás cayendo en esa complicidad tremenda, terrible, ¿no? Yo les repito, hemos perdido con el corazón desgarrado muchas amistades que considerábamos buenas, pero en el momento en que nos han puesto, ¿sabes qué? Pero vamos a hacer la gnosis a mi manera, en ese momento nosotros decimos, es que la gnosis no se hace a la manera de nadie, nosotros no somos guardianes de la gnosis, ni somos perfectos, y no caeríamos en el orgullo tremendo. Y tendríamos que tener cuidado con el orgullo ahora de decir, yo soy guardián de la gnosis también, ¿no? Pero en lo que está en mi entender, cada uno tiene que hacer su esfuerzo. Yo no puedo venderte la bendición a cambio de que me traigas un regalito, por favor.
Muchas veces ahí se esconde también el delito. A ver si me echas la bendición, diría el feligrés al sacerdote, vamos a decir. Écheme la bendición, padrecito, ahí le dejo la limosna, ¿verdad? Écheme la bendición, ¿no? Pero, pues por debajo, por algo que no tiene lógica, que no es correcto. ¿Mentir para evitar un problema puede ser un ego bueno? Mentir para evitar un problema definitivamente es un ego bueno. La conciencia tiene sus argumentos y su fuerza. Ahora, ser franco de verdad total y llanamente, es que nadie tiene la verdad tampoco. Es decir, el médico que le dice en su creencia al paciente, señor, usted se va a morir y prepárese en un mes, ¿quién es usted para decirle a un paciente que se va a morir? Es que yo soy franco, porque lo sé, porque está enfermo y porque aquí tengo su análisis clínico. Aún así, aunque sea franco, miente. ¿Por qué miente? En su franqueza miente porque definitivamente no somos Dios para saber cuándo le toca y cuándo no a una persona. Diferente sería, pues, que el médico con cierta humildad y cierto conocimiento espiritual ayudase a, digamos, espiritualmente, tomase conciencia a la persona que tiene un tumor o que tiene algo y que eso, si no se cura, trae una consecuencia. Pero yo no soy Dios. Es decir, la mentira piadosa y la franqueza radical son dos facciones de egos buenos en cierta manera, no sé cómo explicarlo, y que no se van a eliminar de la noche a la mañana. ¿Saben por qué? Porque nadie habla con la verdad mientras no haya despertado el ser. Por ahí el maestro Samael, en la plática que se daba sobre el falso sentimiento del ego, es que recordábamos también el ejemplo que el maestro da, ¿no? ¿Cuántas mentiras decimos sin darnos cuenta? Viene alguien y te dice, ¿sabes qué? Fulano de tal no pagó y fíjate que nos robó. No me digas, dice uno, Dios mío, y está pensando mal de aquel que dice que nos robó. ¿Y cómo es posible que nos haya robado? Y bueno, qué tristeza aquella persona. Y al día siguiente o a los 3 días o a los 5 días, dice, ¿sabes qué? Me equivoqué. Sí pagó, pero yo no me di cuenta. Híjole, y todo lo que yo ya pensé, y todo como yo ya me sentí, y todo el tiempo que perdí diciendo no me pagó, no pagó, lo que haya sido. Dice el maestro Samael que hasta al hospital fue a dar una persona cuando le dijeron que su hermana había sido atacada por una ex esposo, lo que haya sido. Fue tanta la emoción que despertó en él negativa que un paro cardíaco le estaba dando y fue a dar al hospital. Y después para venirse a dar cuenta que esa era la versión de la familia, pero la otra versión también tenía su verdad y su lógica y no había sido tal. Entonces, cuidar nuestro trabajo interno es verificar por nosotros mismos también, aunque nos cueste. El aprendizaje cuesta más, pero hay que poner en práctica ese trabajo interior. Muchas veces decíamos como el albañil que empieza a construir y luego dice, uy, esto no sirvió porque quedó chueco, no quedó bien pegado el cemento, no quedó bien hecho, pero estoy aprendiendo, en la mejor de las disposiciones estoy aprendiendo. Tú tienes que saber en tu corazón, tienes que poner en acción y lo más pronto que puedas tu conciencia y tu corazón, y tienes que dejarte guiar por esa conciencia y ese corazón, siempre discerniendo con la capacidad de una mente superior, de una lógica superior, de ese Santo Tomás interior que tenemos que también desarrollar, porque en esta época actual hay muchas teorías, muchas líneas, muchas tendencias en este camino espiritual que se vuelven también como coladeras, que van colando, ¿verdad? Van cirniendo a todos aquellos aspirantes a ese desarrollo interno y que muchas veces nos quedamos atascados. ¿Cuántas personas han salido con tremendos resentimientos? Con justa razón, podríamos decir que sí,
Pues porque han sido manipulados los conocimientos, porque han sido manipuladas las enseñanzas. Pero al fin y al cabo, una cosa nos impresionó mucho en ese libro precisamente de Misterios Mayores del maestro Samael. Quien cambia su Cristo interior por un falso Cristo, también al abismo va a rodar. Él lo dice en términos esotéricos. Aquellos que se hacen llamar Cristos, si son falsos Cristos, dice el maestro, aquellos que veneran falsos Cristos, al abismo van a rodar. Y uno dice, híjole, pero qué difícil, pero si es que te engañaron. Sí, dice, pero cometieron un delito de alta traición. Cambiaron su Cristo interior por otro Cristo exterior que no era. Dice uno, ¿y cómo lo voy a saber? Pues desarrollando a tu Cristo interior. Por eso decíamos al inicio, ¿dónde quedó el pueblo gnóstico? Que tendríamos que ser practicantes completamente dedicados a ese cristocentrismo, que tendríamos que ser las guías por nuestros hechos de una humanidad que hoy se está debatiendo entre la guerra y la paz. Ustedes observen las noticias, tenemos problemas en Siria, la ONU está ya todo allí, ¿verdad? Monopolios, guerras, corrupción, crisis. Es un mundo que está en plena ebullición y uno diría, es malo lo que estamos viviendo y quizás no nos damos cuenta, hasta podríamos decir, no nos damos cuenta que es la última ayuda que se le da a la humanidad, porque si así no despertamos, si aún así no queremos despertar, si aún así no queremos darnos cuenta que la guerra, que el odio, que el resentimiento a nada bueno nos va a llevar, entonces, ¿qué nos va a despertar? Pues una primera guerra mundial, ya la vivimos. Una segunda guerra mundial, ya la vivimos. Al borde hemos estado mucho tiempo de una tercera guerra mundial y que muchas veces hasta por intereses se ha querido manejar de otra manera esa guerra, pues lo vivimos al día. Pero aquella persona que no hace nada dice, a mí no me afecta. Mientras a mí no me afecte, yo tenga que comer y mis hijos tengan que comer, los que no tienen que comer es por flojos, es por perezosos. Probablemente, como decíamos también, platicábamos el otro día, tú vas a hacer una labor social a las colonias más necesitadas y te das cuenta que las personas no quieren, ya no hablemos de un desarrollo interior, no quieren elevar su nivel de ser, quieren seguir viviendo en la tierra, en el lodo. Sí es verdad, no todas, pero algunas es verdad, que quieres ayudar y que te dicen, ayúdame, pero tráeme el pez para comer. Y tú le dices, pero es que te quiero enseñar a pescar. No, a mí dame el pez porque quiero lo fácil. Y decíamos, ¿qué es lo que está haciendo más falta? Lo que está haciendo más falta es cultura, enseñanza, motivación, despertar. Si una persona así dormida puede darse cuenta que hay algo más, puede comprender que en esta vida no se acaba todo, puede cambiar esa forma conforme de vivir, que es maravillosa también, por una forma conforme pero revolucionaria, pues sería maravilloso, ¿no? Pero entonces es lo que decimos, si nosotros queremos llegar a ese saber hacer, pues vamos a tener que pasar por muchas pruebas y muchas veces mucho dolor, porque nuestros propios egos se acomodan, aún en las escuelas filosóficas, aún en la enseñanza. Personalmente así lo decimos, o así lo digo porque así lo vivimos. Nos damos cuenta que tantito andamos buscando a veces un apoyo, ¿no? A veces un cariño, a veces un algo, y decimos, ¿en quién más te apoyas? A veces tiene su destino que cumplir y tú tienes que decir, yo sigo mi camino. Y también
tienes que enseñar a las personas a no depender de ti, porque pues cuántas veces algunas personas creen que porque vienen a las conferencias, etcétera, ya tienen el mejor consejo, etcétera, y pueden tener un buen consejo, pero la enseñanza la tienen que aprender cada uno de nosotros. Tenemos que convertirnos en esos arquitectos de nuestro propio destino, en esa persona de ese tercer nivel que sabe hacer las cosas. Para ello, ¿qué hace un arquitecto? Estudia, se prepara, practica, que era básicamente la conferencia que se dio sobre la fe, ¿verdad? Eso es fe, estudiar la obra, practicar la obra y discernir, meditando en esa obra. Debemos dejar de ser personas que no hacemos nada. A veces un día de nuestra vida uno se levanta y dice, hoy no voy a hacer práctica, hoy voy a descansar todo el día, ¿verdad? Bueno, dejar de ser esa persona holgazana del trabajo interno para volvernos trabajadores laboriosos, pero no quedarnos en ese trabajo laborioso solamente en la forma, porque entonces, como dice el maestro Samael, hubo una humanidad en razas anteriores que fueron perfectas en su organización, fueron tan laboriosas que terminaron de hormigas y de abejas. Y si ustedes hablan con el elemental de la hormiga o de la abeja, se van a dar cuenta así. Se especializaron tanto, ¿verdad? El que yo no tengo que preocuparme por sembrar, por ejemplo, el jitomate, yo me dedico específicamente a hacer zapatos y no me preocupo psicológicamente de nada más. Y el otro se especializa tanto en lo suyo y cada uno se especializa tanto en lo suyo que terminaron, dice el maestro Samael, de hormigas o de abejas. Esto nos puede suceder también aún en un camino espiritual. Se especializa tanto el líder en darnos el consejo, en decir qué es lo bueno y qué es lo malo, que hemos conocido instituciones en donde ya se están repartiendo inclusive, por ejemplo, los puestos en la edad de oro, porque la edad de oro va a necesitar líderes que guíen, se dice. Y uno se queda como reflexionando, dice, bueno, a ver, en un sentido común, esta humanidad, el error que ha tenido es precisamente esa diferencia, que unos más y otros menos. Una humanidad de oro se caracteriza porque todos están despiertos. Y si todos están despiertos, ¿para qué necesitamos líderes, vamos a decir? Bueno, pues ya nos estamos repartiendo líderes en la edad de oro. Y con esa fe muchas veces de buen corazón, muchos van diciendo, pues yo ya estoy haciendo aquí esa labor. Pero en el fondo no nos damos cuenta lo que dice el maestro Samael, volvemos a repetir en el libro de Misterios Mayores. El ego quiere trepar, escalar, subir, ascender. Es decir, el ego es puesto, lugar, líder, máscara, peso sobre nuestros hombros. No nos hemos dado cuenta que si nos toca estar a cargo de un grupo de personas es por karma. Y esto que llamamos karma hay que escucharlo, comprenderlo también de fondo. Karma es consecuencia, es algo que se debe, es algo que se recibe. Hay karma bueno y hay karma malo. Pero cuando nosotros tenemos que estar al frente de un grupo, de una agrupación, tenemos que tener mucho cuidado y darnos cuenta cuál es nuestro karma. Quizás muchas veces el ego tiene la tendencia a decorar y dice, porque en otras vidas yo fui comandante de la legión, del ejército de la época tal, y por eso ahora todos estamos aquí reunidos y ahora estoy juntando a todos mis coroneles y bueno, sobre eso secretamente, esotéricamente decimos, es que en otra vida yo fui la reencarnación de tal personaje y este fue mi primer coronel y claro que este primer coronel con el puesto de coronel va a hacer lo que yo le diga. Y no nos damos cuenta que a lo mejor lo que tenemos que hacer es pagar a todas aquellas personas a las que dirigimos a la guerra, a la muerte, pues con la enseñanza gnóstica ahora. No porque somos más, sino porque lidereamos mal, o no mal, simplemente
en una circunstancia, y en esta tenemos la oportunidad de tener la enseñanza y despertar. Algo bueno hicimos para tener la gnosis, eso está claro. Pero no nos ofusquemos creyendo que porque estamos a cargo de un grupo de personas ya somos más. Al contrario, menos tendríamos que ser, como un San Francisco de Asís. Ese saber hacer las cosas es muy difícil. Dar el paso de no hacer nada a hacer algo es difícil. Cuesta arrancar, cuesta despertar en el conocimiento por lo menos adquirido. Pero convertir ese conocimiento adquirido en carne y sangre propia, saber hacer, convertirnos en arquitectos, eso es parte de la vida, de aprender cada día, de cada día empezar de cero, de cada día su nuevo afán, de cada día el estudio del ego como si no lo tuviésemos controlado, porque el momento en que creemos que está controlado, el ego viene con más fuerza. Nuestra labor es abnegada en ese campo. Nuestro camino es de humildad, nuestro camino es de descender. Tenemos que, dice el maestro Samael, advertir a todos los neófitos, a todos los aspirantes a ese despertar de la conciencia, que no hay exaltación si no hay humillación, que cuando trabajamos en la alquimia tenemos forzosamente que descender a la novena esfera, y la novena esfera está asociada a los 9 círculos dantescos, que el trabajo de la alquimia y transmutación es para descender, no para saltarnos ese paso porque somos grandes alquimistas y ya irnos al cielo. Tenemos que saber hacer, y eso solamente agarrándonos muy fuerte de nuestro ser, de nuestro Cristo interno, de ese arquitecto que primero estudia y luego practica, que estudia y ensaya y que aprende por autorrevelación. Yo creo que buscar posiciones, puestos, es algo que toda la vida nos va a tentar, es algo que toda la vida va a estar ahí para decirnos, ¿de veras no quieres tantito disfrutar? Y esos momentos hay que inspirarnos en ese Cristo interior, en esos momentos en que incluso Jesucristo es tentado en el desierto, donde se le dice, todo esto te ofrezco si te arrodillas a mis pies. Comprender eso, vivir eso y trabajar eso es algo que de verdad cada vez vamos a tener que soportar con mayor fortaleza, porque las tentaciones son cada vez más fuertes, porque el ego se vuelve cada vez más astuto dentro de nosotros, porque el ego evoluciona. Lo dice también el maestro Samael, el ego aprende, así como el ser está aprendiendo, el ego también está aprendiendo. Le asestaste un golpe fatal a esa ira que te hace daño en la forma de la cólera abierta. Entonces aprendiste la lección porque sabes que quedas mal ante los demás. Entonces esa ira se vuelve sutil, y en el mundo esotérico, en ese camino intermedio, pues nos ponemos el ropaje, la túnica del gran maestro que con ira muchas veces maltrata, detesta, envidia, ¿cómo se le dice? Descalifica muy sutilmente, y en la túnica de la maestría el ego también evoluciona. Por eso de la gnosis se salen ángeles o demonios, dice el maestro Samael. Un Padre Nuestro cada día no nos hace daño, y al contrario mucho nos hace recordar, no nos dejes caer en tentación cada día, porque el ego se vuelve astuto, el ego
volvemos a lo mismo, evoluciona. Dar el paso de hacer a saber hacer es enfrentarnos de lleno a nuestros egos. Por eso en el pizarrón, para finalizar, pusimos dentro de ese autoanálisis un pequeño recordatorio de lo que debemos, como una señal, trabajar si es posible, aunque decíamos sin caer en esa laboriosidad, sin conciencia. Pero desde que nosotros despertamos, lo primero que tenemos que hacer es recordar nuestros sueños, practicar el mantra Raom, Gaum, para recordar los sueños. Nosotros como matrimonio, nuestro saludo de buenos días, además del buenos días, a lo mejor del beso o la caricia atenta del esposo, de la esposa, que dice buenos días, ¿verdad? ¿Cómo amaneciste? Etcétera. Casi siempre incluimos qué soñaste, ¿verdad? ¿Qué experiencia tuviste? No siempre las recordamos, no siempre son agradables, muchas veces son increíbles, pero ya desde ahí empezar a tomar conciencia para recordar que esta no es la única realidad. Hacer esa reflexión o esa pequeña pregunta y ese recordatorio que nos lleva a una reflexión, a una tónica del día, a una pequeña oración, hacer una práctica, pueden ser runa, lamasería, meditación, pranayama, lo que nos ayude a conectarnos, 5, 10, 20 minutos, lo que cada quien pueda. Y tener esas prácticas siempre con la finalidad de que nos den fuerza para el trabajo de la autoobservación. Y en ese estado de autoobservación recordar siempre los 3 factores cada día. Actividades humanas, es decir, pues te vas a trabajar, te vas a la escuela, te llevas a los hijos, haces, deshaces, todas tus actividades humanas, siempre como protegidas por esa autoobservación y esa conexión con tu ser, pidiendo incluso protección en el día. Y bueno, pues terminar el día con nuestra autorreflexión, nuestro autoanálisis, que es nuestra meditación nocturna. Recordar que hay que hacer, esto es lo que hay que hacer. Mucho no nos sale, mucho creemos que no sirve, mucho que hace el albañil, que somos nosotros, creemos que no tuvo utilidad, pero con el tiempo todo sirvió de algo y haya que convertirse algún día en arquitectos realmente. Y como decía el maestro Samael, mientras haya una gota de lágrima que enjuagar en los ojos humanos, pues tenemos que estar ahí también, no perder nuestra humanidad, porque ya estamos en un gran trabajo interno. Y tampoco caer en los egos buenos de que todo el mundo te pase por encima, cuando las cosas tienen un límite. La conciencia maneja la fuerza y el amor. Entonces, bueno, pues ojalá que sea de utilidad y pues que no hayamos creado ninguna susceptibilidad tampoco, pero bueno, compartimos lo que nosotros vamos viviendo. Quizás en 10 años tengamos un nuevo mensaje, pero hoy por hoy esto es lo propio, ¿verdad?, que nos ha tocado vivir. Y bueno, pues que pasen buenas noches. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Esta era la reflexión, qué palabras, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches a todos, que su real ser les ilumine, les dé fuerza y que podamos todos juntos algún día convivir en fraternidad, en ese cristocentrismo, en donde haya esa conexión interior, no la conexión de la forma que desea, etcétera, etcétera, de la que ya hablamos, sino que venga de adentro, como esa conducta humana social que el maestro aspiró y llamó el Cristo social. Pues que pasen todos buenas noches. Bueno, el martes me están recordando aquí que queremos también, ya tenemos alguna información sobre el retiro y ya hoy por razones de tiempo no nos da mucho, pero la próxima semana vamos a dar la información para que si por favor algunas de ustedes nos han llamado pero de repente no hemos podido anotar porque no se escucha bien, porque algunas llamadas son del extranjero, etcétera,
pueden escribirnos al mail de conferencias@gnosistv.com.mx y allí pueden mandarnos, o sea, un primer mail para poderles contestar y darles la información del retiro, sobre todo de aquellos que están interesados, que han llamado, pero que no hemos podido mantener el contacto porque no escribimos bien, porque no escuchamos bien, por lo que haya sido, o alguna letra no quedó bien, entonces el mail se rebota. Entonces, para que nos manden un primer mail y así lo podamos contestar. Que pasen buenas noches. Hasta el martes.